Hola, sean todos bienvenidos a Noches Creepy, el lugar donde tus peores miedos se hacen realidad. Mi nombre es Giovanni. Esta noche traemos para ustedes películas de terror que fueron basadas en hechos reales. Las películas que más miedo dan suelen ser las que se están basadas en hechos reales, porque es algo que todos creemos que nos puede llegar a pasar alguna vez. Algunas rozan en lo absurdo y tienen demasiado relleno para hacer que la trama sea más interesante, cambiándole muchas escenas para que la audiencia conecte mucho más rápido. El día de hoy te traemos una de esas películas comentando lo que sucede en la misma y haciéndoles ver lo que en realidad pasó en la historia para que tomen sus propias conclusiones sobre los hechos suscitados en la misma. Hacemos con una historia que a muchos de nosotros nos ha causado terrores nocturnos, ya que existen escenas que son demasiado fuertes para un público infantil. Recuerdo que en una época mi madre nos compraba películas cada semana y cada una eran diferentes a las anteriores, ya sean infantiles o de terror. No sé qué pasaba en la cabeza de mi madre que nos llevaba películas de terror teniendo tan solo 8 años. Desde muy chico yo y mi hermana, más bien mi hermana y yo, nos encantaban las películas de terror, aunque después de verlas no pudiéramos dormir. Pero basta de tanta introducción. La historia de la que hablaremos es Pesadilla en la calle El Stream de 1984, aunque para los cuates le decimos Freddy Krueger. Comenzamos. Todo empieza con Freddy, un conserje que estaba afilando su famoso guante con garras. La neta no sé qué estaba haciendo con ese guantelete, el guantelete del infinito, pero eran sus garras y la neta pues no sé qué pensaba hacer, si se quería rascar la espalda. Este conserje fue un tipo que perseguía a unos niños pequeños y sus papás le acusaron de que había acosado o que les había hecho algo a los pequeños. Un día los papás tomaron la decisión de quemarlo en un tipo granero, pero no antes de seguirlo por toda la avenida, por todo el pueblo, hasta que llegaron a acorralarlo con antorchas y otros objetos punzocortantes. Los padres lograron su cometido y todos se fueron a sus casas sin afrontar las consecuencias. Pasó un largo tiempo, los niños crecieron y los mismos niños fueron a terapias para poder olvidar lo que había pasado con Freddy. Los niños que ahora son jóvenes vivían su vida normal sin esperar lo que les esperaba. Un día cualquiera, Tina empezó a tener sueños con un hombre vestido con un suéter a rayas, con un sombrero y un guante que en lugar de dedos tenía unas cuchillas afiladas, el mismo que apareció al iniciar la película. Es tipo Freddy el que empezó a hacer sus dagas en los sueños de Tina. Tina le contó sus sueños a Nancy, que es la protagonista de la historia, y le respondió que ella también había estado teniendo esos sueños. Los amigos de Tina decidieron ir a su casa a pasar la noche para que no se sintiera tan sola y no tuviera tanto miedo. Este sujeto Freddy se le apareció en el sueño de Tina para perseguirla y tomar su vida. Empezó a atacarla, pero ella seguía dormida y inesperadamente lo que sucede en sus sueños también ocurre en la vida real, así que Tina es apuñalada y arrastrada por las paredes. El chico solamente se le quedaba viendo porque veía como Tina empezaba a ser arrastrada por las paredes, por la ventana, siendo golpeada, arañada. Y bueno, comenzaron las investigaciones del primer asesinato. Imagínense, está dormido y de repente empezar a ver que la gente está haciendo un alboroto porque tú estás volando, estás haciéndote como un desmadre en la pared, toda sangrada, abriendo lo que son los rasguños, tu ropa rasgada, todo un desmadre ahí. Pero pues en fin, al día siguiente va a la escuela, pero se está durmiendo en clase. Esto ya es Nancy. Se durmió y empezó todo otra vez. Imagínense en la escuela y acá empezando con la clase con el maestro de historia. Ese pinche maestro que nunca te enseñó nada de historia, pero sí te sabes cuándo nació, cuándo murió su abuelita, cuándo entró al instituto, qué es lo que tuvo que hacer para llegar a ser maestro, todo lo que tuvo que cruzar en su vida, que estuvo en muchísimos lugares, que, bueno, en fin, te cuento toda la historia de cómo tuvo que llegar, cómo fue que llegó a ser profesor del CONALEP. Pero pues ya me desvié un poquito del tema, así que vamos a darle otra vez. En el sueño de esta morra de Nancy, vio tiene una bolsa de cadáveres y la siguió hasta el pasillo de la escuela, donde se ve que una fuerza extraña la arrastra por toda la escuela. Nancy la sigue hasta el cuarto de calderas, un cuarto de calderas que va a tomar protagonismo un poquito más adelante. Freddy se le apareció y Nancy le grita que es un sueño y agarró un tubo caliente para poder despertar el sueño y volver a su realidad. Es un poquito enredado. Esta morra empezó a gritarle porque Freddy empezó a perseguirla por toda la escuela y esta morra viene acá cojonuda, le dice: eso es un sueño, así que tú no me puedes hacer nada aquí. Y se
despertó en un sueño así, bien chido. Bueno, ese tipo sería su víctima dentro de sus sueños y todo lo que le sucede dentro de los mismos le sucede también en la vida real, que es lo que le pasó a Tina al principio de la historia, que fue por primer asesinato. Nancy le dice a sus papás que el asesino de sus amigos sigue suelto y les platica cómo es la apariencia de Freddy, y los papás, por extraño que parezca, saben de quién están hablando. Es como les dije, que al principio los papás tuvieron que hacer algo contra Freddy porque era el señor que asesinó casi 20 personas y a 20 niños pequeños, y pues tuvieron que irlo a incendiar en el cuarto de calderas. Y pues los papás pues ya sabían de quién hablaba, se pusieron más nerviosos porque dijeron, no mames, qué pedo, porque este güey lo acabamos de matar, bueno, lo matamos hace tiempo y como que volvió a la vida otra vez. Lleva a Nancy a una clínica donde trata el desorden del sueño para ver si mejora con lo que está pasando. Nancy dice que lo mejor es que le dieran un medicamento para que dejara de soñar, y le contestaron que no, pinche morra, ¿para qué quieres eso? Te vas a quedar loca, más de lo que estás, que es lo que pensaban los doctores. Pero bueno, estos vatos durmieron a Nancy y la monitorearon tiempo que estaba dormida. La máquina empezó a hacer un tipo de destellos, un tipo de sonido raro, porque la gráfica marcaba un desorden mucho más poderoso de eso, y que no era normal, hacia un tipo de pesadilla. La despiertan y ve que tiene algunos rasguños en el cuerpo, pero en esta vez se trajo el sombrero de Freddy. Ahora aquí es cuando empieza a tomar sentido la película. Ahora ya la morra empezó a traerse cosas del sueño hacia la realidad, y eso va a tomar un poquito más de importancia en lo que transcurre la misma. Bueno, llegando a su casa, eso se llevaban a Nancy a su casa otra vez, y la mamá le contó la historia a Nancy de que Freddy había arrebatado la vida de por lo menos 20 infantes en la calle Elm, y como la policía lo dejó libre, tuvieron que tomar una justicia por sus propias manos, llevando a Fred a una vieja fábrica de caldera y le prendieron fuego y lo quemaron vivo. Pobre vato. Aunque pues se lo merecía, la neta, porque esto de hacerle costillas a los niños pues como que no era tan saludable. Pues después de eso, Nancy le habló a su novio y le dice que ya sabe quién es el asesino y sabe qué hacer para traerlo fuera de sus pesadillas. Así que podrán matarlo prácticamente. Y le dice que vaya a su casa para que cuide mientras ella se duerme y intenta traer al asesino a la vida real. Pero como siempre hay un pero en las películas, desgraciadamente el chico se queda dormido y Freddy lo tocó en sus sueños. Ahí es cuando empieza la escena épica más fuerte del cine gore, cuando el vato se va a acostar con audífonos en la, no sé si una computadora o un libro que estaba leyendo, y de repente se lo traga el colchón. Está bien raro esa escena, pero pues avienta como 50 litros de sangre que embarró toda la habitación, que la verdad sí está un poquito gore esa madre. Pero bueno, Nancy llamó a la policía y les dice que va a traer a Freddy de sus sueños y que vayan exactamente en 20 minutos. Nancy monta una serie de trampas para que Freddy caiga en ellas y puso una alarma que va a sonar dentro de 10 minutos exactamente. Y pues ya esta morra se durmió, unas pastillitas y ya bien dopada. Sus pastillas para el sueño, podría decir. Empezó a perseguirla por el sueño, en eso sonó la alarma y pues bienvenido Freddy a la realidad. Empezó a caer en todas las trampas. Ahí es cuando nos damos cuenta que Freddy es un tontillo en la vida real y cae en todas las trampas que le puso Nancy. En la escena siguiente se llevó a su madre al inframundo y Nancy se queda solo en el cuarto y le dice a Freddy que no tiene miedo y no es real, y este desaparece. Como si dice, no mames, tú no existes, porque estás aquí, y desapareció el güey, así. De haber sabido, pues al principio hubieran dicho eso, ¿no? Pero bueno, en la escena siguiente Nancy despierta en lo que pareció ser un día hermoso con sus amigos y la madre, que ya habían muerto. Es algo muy raro, neta. Y pues llega el batillo, su novio, en el carro y vienen por ella. Y pues ahí empieza el drama, porque el carro viene pintado de unos colores muy típicos de Freddy. Y pues la neta, el pinche carro empezó a cobrar vida y se lo llevó. En eso, de la ventana de la puerta sale un brazo quemado que corresponde a ya saben quién, a Freddy, y arrastra a la madre por la ventana. Y ahí es cuando empieza por primera vez la canción mítica de Freddy, donde están las morrillas brincando en la cuerda diciendo 1, 2, viene por ti, 3, 4, te va a llevar, o algo así dice la canción. Pero pues ahí es cuando termina la primera película de Pesadilla en la calle Elm. Resumimos solamente la primera parte porque son como 8 películas me parece y un remake que la verdad dan casi el mismo terror
que, como les comentaba al principio, fueron terrores nocturnos, noches que no queríamos dormir, porque hay una escena en las demás películas donde las manos, las garras de Freddy se convierten en las llaves del lavabo, del baño, súper horrible, que causó varios terrores en niños pequeños no aptos para ese tipo de películas. Pero ya basta de contar la película, ahora te contaré en lo que se basó la misma y por qué el creador decidió crear esta película. Te contaré un poco de historia. La hipótesis más sonada por la cual dicen que esta franquicia fue basada en una historia real es que hace varios años un síndrome de la muerte súbita, en la cual las personas se acuestan sanas y nunca más despiertan. Esas personas mueren sin ninguna razón y sin ningún antecedente de enfermedad. Este síndrome de muerte súbita se dio a conocer en 1977. Esto sucedió en una comunidad de refugiados asiáticos que estaban en Estados Unidos, que habían huido de la guerra. Esos empezaron a morir mientras dormían. Años más tarde, en 1982 a 1990, murieron cerca de 200 hombres perfectamente saludables repentinamente durante el sueño sin ninguna razón de alguna enfermedad. Se hicieron diversas investigaciones y se recabó que ese síndrome de muerte súbita se había hecho ya hace varios años en hombres asiáticos, pero no se sabe el porqué de su fallecimiento. Se creía que eran causados por el espíritu maligno, el cual su forma era una mujer celosa. En ocasiones los hombres de la Oz tenían tanto terror a dormir que algunos de ellos se vestían de mujer porque este espíritu solamente atacaba a los hombres. Imagínate tener miedo, imagínate ser hombre y tener miedo a morir. Más bien tener miedo a dormir porque una mujer celosa te va a venir a atacar en tu sueño. Imagínate, ya no podemos dormir a gusto. La historia más sonada es de una familia. Todo estaba bien hasta que de repente el más joven de los hijos empezó a tener pesadillas aterradoras. Le contó a sus padres que tenía miedo de quedarse dormido y que la cosa que lo perseguía le atrapara, así que quedó despierto días y días. Cuando al final se quedó dormido, sus padres pensaron que la crisis le había acabado, o sea que ya no aguantó más estar despierto y pues se durmió. Pero en medio de la noche se escucharon gritos. Cuando llegaron a donde estaba, el niño había muerto. Murió en mitad de una pesadilla. Aquí tenemos el ejemplo de un joven teniendo una visión del terror que los adultos negaban, y así se convirtió en la línea central del argumento de la pesadilla en la calle Elm Street. Se creía que había fallecido de un ataque al corazón, pero al momento que hicieron la autopsia se dieron cuenta que no era así y la muerte no fue resuelta. Mucha gente lo asoció con el nombre del sombrero, que esta es otra historia muy importante que ya verán. Mucha gente lo asocia con el nombre del sombrero. En culturas de todo el mundo, miles de personas afirman haber visto seres oscuros acechando en la oscuridad. Estos seres son considerados como una especie de entidades oscuras que los testigos afirman ocasiones tienen forma humana, pero dentro de estas misteriosas sombras existe una variación de este tipo de entidades. Se trata del ya antes mencionado. Les contaré una breve historia de lo que es el hombre del sombrero y por qué la importancia en esta misma. Muchas personas aseguran haber tenido un encuentro con esta entidad y lo describen como una especie de silueta humana con una capa larga y negra y un sombrero de gaucho con borde plano. Aparentemente este se alimenta de la energía de nuestros miedos, que incluso ha llevado a la muerte a algunas de sus víctimas porque no saben cómo reaccionar, porque se espantan, algún paro cardíaco o alguna subida del azúcar, algo así, que es lo que causa estas muertes. Pero esta es información para otro capítulo, así que comenten mucho este capítulo, dejen su like, dejen su review y próximamente subiremos la historia del hombre del sombrero. Bueno, ahora la historia en la que se basó las películas de este gran director. El director de cine y maestro del terror, Wes Craven, creador de Freddy Krueger, tuvo un avistamiento sobre el que una noche que no consolidaba el sueño, miró por su ventana y vio a un tipo entre las sombras que lo estaba observando. Él se alejó de la ventana porque se asustó. Pasando un rato volvió a asomarse y el sujeto seguía en el mismo sitio. Es como si estuviera viendo la ventana fijamente y que esperara nada más a que te asomes para decirte: hola, aquí estoy, chico. Corrió y llamó a su hermano para mostrarle, pero ya no lograron observar nada. Es así como nació la mítica franquicia que a más de uno les dio pesadillas y nos dejó con un trauma mucho tiempo con un simple acto que es dormir. Ahora que ya sabes cuál es el verdadero origen del Freddy Krueger, cuéntame,
¿Tú qué es lo que piensas de esta historia? ¿Y ya sabías alguno de estos datos?